¿Sientes un peso terrible en tu pecho? Tal vez esperabas eliminar esa sensación, pero cada día te niega la paz. ¿Y si los sentimientos que te agobian no son desesperación, sino un llamado más profundo? ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo mal en ti? Tal vez sea una cuestión de propósito superior. Te preguntas a menudo por qué pareces diferente de los demás, que tienen emociones similares que se sienten como una carga. Esta inquietud o ese constante dolor en tu corazón es una señal de un llamado más alto. No estás volviéndote loco. Eres un profeta de Dios en entrenamiento. Ser profeta podría ser lo último que pase por tu mente, pero es verdad. Quédate en este video. Comprenderás las señales de tu asignación divina. También aprenderás cómo aceptar tu llamado. Antes de continuar, emprendamos juntos este viaje. Suscríbete y mantente conectado con el mensaje de Dios. No estás deprimido como pensaste todo este tiempo. De hecho, percibes las cosas más profundamente que los demás. También ves cosas que muchos no pueden ver, pero eso no te convierte en un fenómeno extraño. Es más bien una señal de que Dios está buscando a su profeta escogido. Tu inquietud podría ser un rastro de los planes de Dios para ti. A veces, sientes que nadie te entiende. Es como si el camino que recorres fuera solitario e invisible para los demás. Incluso en medio de una multitud, te sientes oculto y solo. Ha habido momentos en los que te sentiste perdido y en profunda incredulidad sobre tu identidad. Amigo, eres fuerte y ágil. Aunque te sientas frágil, eso no es una debilidad. Aunque te sientas confundido por la intensidad de tus emociones, eso no es inestabilidad. No eres un fracaso. Todo lo que sientes te hace normal. Eres más cuerdo que muchas personas a tu alrededor porque estás siendo despertado espiritualmente. Estos momentos de dolor, conflictos internos e inquietud muestran que Dios te está preparando para algo extraordinario. Te está moldeando para una tarea única. Al igual que Jeremías, Dios te ha ordenado como profeta. Antes de que nacieras, Él te separó para su obra. Lo que podrías estar experimentando ahora es un entrenamiento para ascender a tu posición como su vaso escogido. No es coincidencia que siempre te hayas sentido así. Tampoco estás atravesando una fase de trauma. Puede que sientas que nadie comprende esta etapa de tu vida. Tienes razón, los que te rodean podrían tener dificultades para estar en tu misma frecuencia. ¿Sabes quién no encuentra extrañas tus experiencias? Dios. Él sabe que es el momento de que desarrolles capacidad y asumas tus asignaciones. Todo lo que sientes es una herramienta para el crecimiento, el cambio y la aceptación de tu papel como profeta. Por eso debes abrir tu corazón para recibir este mensaje. Contiene la respuesta a las preguntas latentes en tu mente y te recuerda que no estás solo. Dios te guía en cada paso, conduciéndote a su plan divino. Si estás listo, profundicemos en la verdad. ¿Cuáles son las señales de que no estás deprimido, sino que eres un profeta en formación? Número 1. La carga de hacer la voluntad de Dios. Esta es la manera más profunda de saber que tienes un don divino. Si miras a tu alrededor, muchos viven sin deseo por Dios. Les importa poco Él. Se han vuelto indiferentes a su voluntad. Sin embargo, tú te sientes diferente. Tienes un ardiente anhelo de ver cumplido el reino de Dios. Esa es una señal de que eres un profeta. No se trata solo de un celo por adorar o honrar a Dios con tu tiempo. Es una sed insaciable de agradar a Dios. Si te sientes inquieto por las muchas almas que se pierden, o tienes una pasión por ver a Dios revelado en los corazones de los demás, es una bendición. Aquellos que sienten esta gran urgencia de buscar a Dios y mostrar la verdad a otros, son vasos escogidos para la obra de Dios en la tierra. No eres como otros cristianos. Tu asignación es diferente de la de ellos. Es por eso que a veces no entienden por qué buscas el reino de Dios de la manera en que lo haces. Mientras ellos sirven con sinceridad de corazón, tú estás dispuesto a ir más allá de ti mismo. No te importa lo que cueste. Tu oración ferviente es que se haga la voluntad de Dios y que su reino reine en la tierra. Jesús tenía este mismo tipo de pasión por la obra del Padre. Sorprendió a sus discípulos cuando Jesús comparó su satisfacción de la comida física con el cumplimiento del propósito de Dios. Juan 4, versículos 31 al 34, dice: Sus discípulos le insistían: «Rabí, come algo». Pero él les dijo: «Yo tengo un alimento que ustedes no conocen».
Entonces los discípulos se preguntaban entre sí, ¿le habrán traído algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. La gente también puede hacerte las mismas preguntas que los discípulos de Jesús. Se preguntan, ¿por qué vas más allá de lo normal? Incluso cuando te sientes débil, hay una fuerza para seguir predicando la palabra y orando por otros. Puede que hayas intentado moderarlo para no parecer el raro. Cuando lo haces, hay una sensación de incomodidad que no puedes sacudirte, por más que lo intentes. No es un sentimiento pasajero, sino una señal de que estás destinado a la obra de Dios. Tu deseo de hacer la voluntad de Dios, sin importar el costo, es una confirmación. Eres un profeta para las naciones. Tu deber es traer equilibrio entre el cielo y la tierra. Tienes un llamado para ayudar a otros a encontrar la verdad. Por eso sientes el peso y el anhelo de que otros cumplan el propósito de Dios. No es obra tuya, es un don divino que Dios puso dentro de ti. Cuando cumples la asignación de Dios, no es por obligación ni por necesidad de reconocimiento. Lo haces como un acto de amor, un deseo sagrado de agradar a tu Padre. Si este punto te describe, significa que has encontrado tu propósito. Número 2. Enfrentas un rechazo constante. Los profetas de Dios enfrentan principalmente el rechazo. No es casualidad que las personas parezcan dejarte de lado, desacreditar tus opiniones o ignorar tu existencia. Duele cuando este aislamiento proviene de quienes amas, pero tal vez Dios también está obrando a través de esos momentos. El rechazo de David podría no haber sido evidente para muchos, porque disfrutaba estar con las ovejas de su padre. Sin embargo, David siempre quedaba excluido y nunca era considerado para reuniones importantes, incluso cuando estaba a punto de ser ungido como rey. No estaba en casa como los demás, ni su padre lo recomendaba. David no solo era obediente al cuidar las ovejas, disfrutaba apoyando y haciendo mandados para sus hermanos, quienes eran parte del ejército del rey. Incluso cuando hacía cosas por amor, otros daban interpretaciones equivocadas de sus acciones. Después de cuidar el rebaño, David llevó comida a sus hermanos en uno de sus habituales encargos. Al acercarse al campamento, escuchó su conversación sobre su enemigo, Goliat. David sintió curiosidad y quiso saber más, así que preguntó. Una simple pregunta de él provocó la ira de Eliab, su hermano. Primero de Samuel 17, versículos 28 al 29 dice, cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se encendió en ira contra él y le preguntó, ¿por qué has bajado aquí? ¿Y con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Has venido solo para ver la batalla. ¿Ahora qué he hecho?, dijo David. ¿No puedo ni siquiera hablar? Las palabras de su hermano mayor sugieren rechazo y una actitud despectiva hacia David. Eliab fue rápido en juzgar y rechazar a su hermano delante de otros. Tal vez Dios no permitió que Samuel lo ungiera porque veía más allá de la apariencia física de Eliab y conocía su corazón. Si hablaba con dureza a David frente a los demás, ¿podría haberlo hecho también en privado? Dios no permitió que David cediera ante la presión. David siempre encontraba su camino de regreso al campo, momentos de soledad. El tiempo que David pasó apartado representó momentos de entrenamiento y lecciones de vida que ni siquiera sus hermanos recibieron en el ejército. Conoces la historia de José, es bastante popular. Pasó de ser el favorito de su padre a ser odiado y casi asesinado por sus hermanos. Ellos despreciaban y rechazaban a José, aunque él no sentía lo mismo por ellos. Cuando vendieron a José como esclavo, dejándolo a merced de un destino desconocido, Dios aprovechó la oportunidad. Usó ese momento para preparar a José como una voz en Egipto. Moisés no fue diferente. También enfrentó el rechazo de la gente a la que intentó ayudar. Amigo, ¿de qué manera puedes identificarte con estas historias? Al igual que los personajes de la Biblia, podrías sentirte aislado de tu familia, amigos o personas que alguna vez te importaron. Tal vez nunca has recibido amor de estas personas, aunque no hayas hecho nada malo. Incluso cuando intentas explicarte, siempre malinterpretan tus acciones. Esto es normal para aquellos que han sido asignados para hacer la obra de Dios. ¿Sabías que Jesús enfrentó el rechazo de la gente a la que vino a salvar? Marcos 6, versículos 3 al 4, dice, ¿no es este el carpintero? ¿No es el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo,
Un profeta no es sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Cuando te sientas excluido por sus acciones, no siempre lo tomes a mal. ¿Y si Dios también te está guiando a su voluntad en esos momentos de aislamiento? Cuando te sientas rechazado o solo, no te desesperes. Esos momentos crean espacio para Dios. Sientes su presencia de una manera más profunda. El aislamiento para los profetas de Dios no es una maldición ni una carga. Es una temporada de bendiciones, una experiencia que cambia la vida. El rechazo podría ser la manera en que Dios afloja el control que otros tienen sobre ti. Tal vez Él está trabajando en tu necesidad constante de aceptación por parte de las personas. Puede que esté cambiando tu dependencia de aquellos que te rodean. Dios quiere que construyas tu confianza en Él. Te está llenando de fuerza y resistencia para superar tus desafíos. Serás alguien que habla la verdad sin suavizar las palabras. Sin embargo, cuando dependes demasiado de las opiniones de los demás, podrías sentir la tentación de suavizar tus palabras cuando Dios te instruya a hablar con firmeza. Tu vida es una orquestación divina. Cada fase es un paso más alto hacia tu propósito. El rechazo no es una señal de que has sido abandonado. Es una confirmación de que Dios te está enseñando lecciones difíciles de la vida y afirmando tus pasos para que puedas permanecer firme. Número 3. El peso de tus emociones. ¿Sientes que nadie realmente te entiende? ¿Has sentido que tus emociones están por todas partes? Tal vez en un momento estabas lleno de emoción y al siguiente sientes una pesadez que no puedes explicar. Las personas podrían cuestionar tu cambio repentino de actitud porque no sienten lo mismo que tú. Incluso podrías sentir que tus emociones son inestables y buscar desesperadamente ayuda. Amigo, ¿y si te digo que Dios podría estar mostrándote una señal a través de estas emociones? Sus profetas tienen una sensibilidad única hacia los demás. Esto no significa que estés perdido o roto. En cambio, es un suave empujón de Dios, un recordatorio de que tienes un propósito mayor. Es una señal de que Dios quiere conectarse contigo a través de las emociones. ¿Qué tan hermoso es saber cómo se siente Dios en diferentes momentos? Piénsalo. Dios te habla a través de los cambios sutiles o evidentes en tus emociones. No eres un pesimista ni estás inestable. Tus sentimientos han cambiado como una señal de que Dios busca tu atención. Los profetas cargan el peso de los demás a través de sus emociones. Dios revela los planes del enemigo mediante los diferentes cambios en sus sentimientos. Es por eso que siempre percibes cuando una atmósfera cambia. Mientras otros charlan sin preocuparse del peligro, tú puedes decir cuando algo está mal. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre das advertencias precisas antes de un peligro? Es una señal clara de que Dios te está levantando como protector. Sus profetas hablan sus palabras y disciernen batallas espirituales, peligros inminentes, profundas cargas por la redención y el corazón de Dios. Has estado recibiendo mensajes del cielo a través de tus emociones todo este tiempo. Uno de los profetas que podía sentir el corazón dolido de Dios por Israel fue Jeremías. Nadie entendía la profundidad de su dolor. La gente se burlaba de él y pensaba que estaba perdiendo la razón. Sin embargo, ellos no podían ver lo que Jeremías veía ni sentir las cargas que Dios había puesto en su corazón. Mientras él lloraba por la salvación de Israel, la gente se burlaba de él por ser demasiado serio. Quizás le decían: Jeremías, te lo tomas demasiado en serio, aprende a relajarte. Si lo piensas bien, eran ignorantes. No podían ver el peligro que se avecinaba, excepto el profeta. Esa paz repentina que sientes cuando conoces a un extraño, esa incomodidad que experimentas cuando alguien está cerca de ti, es una señal de que Dios te está alertando. Él quiere que sepas y veas más allá del reino físico. ¿Has notado el cambio cuando entras en ciertos lugares? Es posible que no puedas discernir qué sucedió, pero hay una convicción profunda de que algo está mal. Cuando les dices a otros cómo te sientes, pueden decirte: no te preocupes por eso, estás exagerando. Sin embargo, sabes que no es solo un pensamiento. No puedes explicarlo, pero algo es diferente, y no estás equivocado. Amigo, puedes sentir esto porque eres el elegido de Dios. Estos momentos pueden ser señales del cielo, llamándote a orar por los demás. Podría ser un dolor agudo en tu corazón, una carga que a veces se siente como un dolor físico.
Cuando te sientas así, pregúntale a Dios por qué está llamando tu atención. Tal vez Él quiere que te pongas en la brecha. No rechaces este don. Está fortaleciendo tu espíritu. En lugar de huir, deja que tus emociones te acerquen a los pies de tu Maestro y no te alejen de Él. Si no lo haces, podrías sentirte abrumado. Tus emociones intensificadas y tus pesadas cargas son señales del llamado de Dios, así que aprende a abrazarlas y caminar con Él. Número 4. La prueba de la lujuria y el orgullo. La última señal de que eres un profeta es una prueba de carácter. ¿Sientes a menudo que tu actitud está siendo puesta a prueba? Tal vez has pasado por una serie de pruebas relacionadas con la lujuria. Puede parecer que son momentos de dificultades y tentaciones, pero Dios está podando tu corazón. Él te está preparando como un vaso santificado para su llamado. Estas pruebas llegan para examinar tu corazón y eliminar todo deseo de ego y las distracciones que descalifican a muchos del servicio de Dios. Jesús llamó a ciertas personas a seguirlo, y ellas demostraron cuán listas estaban para la asignación de Dios. Aunque Él los invitó, sus acciones revelaron su enfoque y sus motivos. Lucas 9, versículos 59 al 62 dice: A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios». También otro le dijo: «Señor, te seguiré, pero primero permíteme despedirme de los que están en mi casa». Jesús le respondió: «Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Tus pruebas no llegan para hacerte sentir inadecuado. Dios no quiere que hagas una actuación perfecta. Él busca a una persona transformada. Dios quiere que te enfoques en Él y mantengas tu mente libre de todo lo que contamina. Él sabe que el enemigo siempre usará la lujuria y la necesidad de reconocimiento propio para desviarte de tu destino divino. Es por eso que Dios prueba a aquellos a quienes ha llamado a ser profetas. Él te hará pasar por el fuego para que salgas refinado. Dios edifica la humildad en ti y te aparta de la autosuficiencia o el orgullo a medida que creces en tu propósito. Número 5. Escuchas la voz de Dios. Otra señal es tu capacidad de discernir la voz de Dios. Puede que no escuches una voz fuerte. Sin embargo, recibes susurros suaves y direcciones sobre qué hacer. Tus sueños frecuentes sobre eventos futuros no son aleatorios. Estas visiones no llegan sin razón. Dios solo revela su agenda a sus escogidos. Sus profetas son comandantes sobre territorios. Eres un centinela para las personas que te rodean. Por eso sigues teniendo sueños sobre sus vidas personales y el peligro que amenaza con venir. No se trata de alucinaciones o pesadillas. Es una revelación de Dios, un secreto divino y un llamado a trabajar con Él. ¿Has tenido sueños que se han convertido en realidad? Tal vez hablas palabras al azar que luego se cumplen. Es una señal de que eres un vaso de Dios. Ten cuidado, no eres una persona común. No hay nada ordinario en la manera en que Dios te creó. Dios te escogió para un llamado más alto. Como se expresa en Primera de Pedro, eres un elegido, un sacerdote y una posesión especial de Dios. Él te aparta para declarar sus alabanzas y hablar su consejo a las naciones, incluso cuando sus palabras contradicen tus intuiciones. Eres un vaso de Dios, su portavoz en la tierra. A través de ti, la voz de Dios puede ser escuchada. Qué privilegio tan humilde disfrutas al trabajar tan de cerca con Dios. Por eso debes cuidar lo que dices y haces. Amado, es normal enfrentar momentos de duda. Puedes cuestionarte si eres digno del llamado o si realmente estás escuchando a Dios. No estás solo. La mayoría de los profetas con los que Dios caminó enfrentaron dudas. Al principio, Moisés no pudo aceptar la invitación de Dios para liberar a Israel. Se sentía inadecuado y tenía dudas a pesar de las numerosas señales que Dios le había dado. Éxodo 4, versículos 12 al 13, dice: Ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. La incredulidad de Moisés muestra que incluso los profetas más experimentados enfrentan luchas internas. Sin embargo, hay algo hermoso en el versículo que acabamos de leer. Dios prometió ayudar a Moisés.
Eso significa que Dios nunca te deja luchar contra el rechazo o llevar las cargas emocionales solo. Hebreos 13, versículo 5, dice: Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Él te aseguró su presencia cuando te sientes abandonado y rechazado. Amado, no estás pasando por estas pruebas sin un propósito. Es el medio por el cual Dios te moldea. Como el barro en las manos del alfarero, Él diseña una obra maestra digna para su obra. Si comparas tus pruebas con el fuego, recuerda que no es para destruirte. El mismo fuego que consume otros materiales es la fuente correcta para purificar el oro. Lo forja hasta convertirse en el material precioso que todos admiran. ¿Sabías que eres más precioso que el oro? Imagina el nivel de calor que necesitas para salir mostrando tu mejor versión. Tus desafíos a veces pueden dejarte con dudas, pero debes recordar que Dios está trabajando en ti. Él te está preparando para ser un vaso para su gloria. Cuando termine, tu luz brillará para que todos la vean. Hablarás su palabra en verdad y espíritu. Tu corazón será el santuario de Dios. Hay una razón por la que sientes estas emociones tan intensas como profeta. Dios te está llamando a la comunión. Él quiere que conozcas su voz. Dios te ha llamado para cumplir un mandato divino. Eres un mediador entre Dios y su pueblo. Amado, estas señales no están para agobiarte. Son indicios de que Dios te está llamando al liderazgo. Él te ha elegido para abrazar el manto de profeta. Ahora que sabes que estas señales son una marca de Dios y no de presión, tienes un papel que desempeñar. Debes posicionarte para esta asignación dorada. Ahora, analicemos qué debes hacer para cumplir su llamado como profeta en tu vida. Número 1. Límpiate a ti mismo. Esto implica dejar atrás toda vida pasada de pecado y caminar en salvación. Para cumplir el propósito de Dios, debes presentarte puro ante Él, libre de pecado. Límpiate de todo lo que no glorifica el nombre de Dios. Isaías 52, versículo 11 dice: Salid, salid, salid de allí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. En otras palabras, deja atrás toda vida pasada de pecado y entrégate a Él. Renunciar a tus pecados y aceptar a su Hijo, Jesucristo, en tu vida, te coloca en el camino para cumplir el llamado de Dios. Debes estar dispuesto a soltar y perdonar a aquellos que se han burlado de ti y te han menospreciado debido al propósito de Dios para tu vida. En la Biblia, Jesús nos dice que nos perdonemos unos a otros, así como Dios nos ha perdonado. Renueva tu mente de la amargura, el odio y la ira que pueden obstaculizar el propósito de Dios para ti. Las Escrituras nos dicen que Jesús fue burlado, insultado y humillado por los incrédulos. En lugar de guardar rencor contra esas personas, Él los perdonó y murió por los pecados del mundo. Límpiate constantemente de toda forma de iniquidad para permitir que Dios acceda a tu vida. Segunda de Timoteo 2, versículo 21 dice: Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Como se establece en la palabra de Dios, purificarte del pecado te convertirá en un vaso de propósito en las manos de Dios. Él manifestará sus maravillas y su gloria a través de ti. La Biblia registra a David como un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre con la marca de Dios sobre él. Dios lo llamó y lo guió para cumplir su propósito. Aunque Dios llamó a David, él se encontró en el pecado muchas veces, pero aún así fue un instrumento ungido en las manos de Dios, porque siempre reconocía sus pecados y buscaba la misericordia de Dios. Como David, debes reconocer tus pecados ante Dios, admitir tus errores y considerar cómo podrías haber ido en contra de su voluntad. Darse cuenta de los errores y buscar arrepentimiento, tal como lo hizo David, liberará la misericordia de Dios en tu vida. Él te santificará y te hará santo, listo para ser usado por Él. Es importante tener en cuenta que, en tu camino hacia el cumplimiento del llamado de Dios, el diablo siempre intentará atraerte de nuevo al pecado. José fue llamado por Dios para ser un líder, pero sufrió tentaciones puestas en su camino por el diablo. Esto también se refleja en la vida de David, quien fue tentado a pecar muchas veces, pero siempre encontró su camino de regreso a Dios. El llamado de Dios en tu vida no está exento de tentaciones o pruebas del diablo. Él intentará desviarte hacia el pecado.
No tengas miedo ni te asustes. Dios te concederá la gracia para resistir los planes del diablo y mantenerte enfocado en cumplir su llamado en tu vida. Haz siempre el hábito de volver a Él en oración y súplica. Él te dará la fuerza suficiente y la gracia para superar cualquier obstáculo. Él te guiará y ordenará cada paso que tomes en su palabra. Número 2. Busca personas con llamados similares. Son personas que tienen una unción de Dios similar en sus vidas. Dios no te ha elegido para dejarte varado o sin dirección. La Biblia nos dice en el libro de Éxodo que Dios instruyó a Aarón para que se encontrara con Moisés. Él fue hecho profeta y ayudó a Moisés a liberar a los hijos de Israel. Busca a aquellos a quienes Dios ha llamado y que están avanzando en la dirección que debes seguir. Él te guiará y hará que cruces caminos con personas que te ayudarán a cumplir su propósito en tu vida. Estas personas han identificado el llamado de Dios en sus vidas y ya están caminando en él. Dios te guiará para que encuentres a esas personas. Él hará que seas espiritualmente sensible a quien quiere que conozcas e interactúes. Estas personas pueden aparecer en tu vida como pastores, evangelistas, diáconos, mentores o líderes de iglesia. Dios te mostrará un camino similar a seguir. Conectará tu corazón con estas personas y te hará aprender de ellas. Dios posicionará a estas personas en tu vida para prepararte. Reflejará tu llamado en sus vidas y ministerios, preparándote para cumplir su propósito. De repente, comenzarás a imaginarte ocupando ese lugar profético, haciendo la voluntad de Dios mientras te conectas con ellos. Sé humilde y dispuesto a seguir sus enseñanzas y orientación. Abre tu corazón a sus instrucciones y deja que Dios te guíe. Dios los ha asignado estratégicamente en tu vida para mostrarte el camino a seguir. La Biblia nos dice cómo Samuel fue preparado y formado para ser profeta bajo la guía de Elí. Fue instruido sobre cómo identificar y escuchar la voz de Dios. Samuel creció espiritualmente y se alineó con el llamado de Dios. Las Escrituras dicen, Dios estaba con Samuel mientras se entrenaba y se preparaba bajo Elí. Dios lo ungió y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. También se nos habla del profeta Eliseo, a quien Elías fue su mentor. Primera de Reyes 19, versículo 21, dice, Entonces Eliseo se fue de allí, tomó el par de bueyes y los sacrificó. Con la madera de los arados, coció la carne y la dio a la gente, y comieron. Luego se levantó y siguió a Elías, y le servía. Eliseo se humilló ante el liderazgo y las enseñanzas de Elías. La Biblia registra que Eliseo fue bautizado con una doble porción del manto profético de Elías y realizó más maravillas que su mentor. Como se ve en las Escrituras, cuando te alineas con las instrucciones de los profetas que Dios pone en tu camino y anhelas su manto, Él te guiará y ordenará tus pasos para que hagas mucho más de lo que imaginas, manifestando sus maravillas a través de ti. Estas personas no son aleatorias. Dios conectará tu llamado con el de ellos mientras los buscas. Sé sensible y mantente atento al profeta que Dios usará para guiarte en el cumplimiento de su llamado en tu vida. Número 3. Construye una relación más cercana con Dios. El camino para cumplir el llamado de Dios como profeta en tu vida requiere intimidad con Él. Desea conocer a Dios a un nivel más profundo. Anhela la manifestación de su gloria en tu vida. Construir una relación cercana con Dios te ayudará a discernir su voz cada vez que te hable. En el libro de Primera de Samuel, la Biblia nos dice cómo Elí supo que era Dios quien llamaba a Samuel y le dijo cómo responder. Construir una relación de calidad con Dios te hará sensible a su voz y atento a sus instrucciones. Dios se revela a ti cuando estudias y meditas en su palabra. Buscar el conocimiento de la palabra de Dios fortalece tu fe y refuerza tu relación con Él. El Espíritu Santo te revelará tu llamado y los pasos para cumplirlo en las Escrituras. Te encontrarás con ejemplos bíblicos de profetas que escucharon la voz de Dios y obedecieron su llamado en sus vidas. La palabra de Dios es un libro de instrucciones que requiere tu obediencia a su dirección. Estudiar la palabra de Dios fortalece tu fe en Él y te concede poder sobre las palabras de tu boca. También puedes fortalecer tu relación con Dios a través de la oración. La oración te brinda el beneficio de comunicarte con tu Padre. Es un canal a través del cual puedes adorar a Dios y buscar su guía. Cuando pasas tiempo de calidad en oración hablando con Dios, Él te revela revelaciones que te harán alinearte con su voluntad.
La Biblia registra cómo Moisés siempre subía a la montaña para orar y buscar la dirección de Dios sobre qué hacer después. De la misma manera, encomienda tus caminos a Dios en oración y entrégate a su guía. Él te hablará y te dirigirá para que cumplas tu llamado. Un misterio adicional para construir tu caminar con Dios es el aislamiento. Requiere que te abstengas de cosas o personas que puedan distraerte cuando buscas el rostro de Dios. Muy a menudo, el camino para cumplir el llamado de Dios exige aislamiento. La Biblia nos dice cómo Jesús, en muchas ocasiones, se aisló en oración y ayuno, buscando la voluntad de su Padre para cumplir su propósito divino. Moisés también buscó el rostro de Dios en oración en las cimas de las montañas. Asimismo, la Biblia nos cuenta cómo Elías buscó el rostro de Dios en oración para hacer descender la lluvia. Primera de Reyes 18, versículo 42, dice: Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Como se ve en la Escritura, estos profetas buscaron el rostro de Dios en aislamiento y cumplieron su propósito. Separarte del ruido y de las distracciones que pueden impedirte escuchar la voz de Dios es esencial. La voz de Dios es apacible y suave, como nos dicen las Escrituras. Puedes discernir su voz mejor cuando te abstienes de distracciones. Prepara tu corazón para buscar la voz de Dios y su dirección. Él ordenará tus pasos en su palabra y te guiará para cumplir su llamado en tu vida. Además, busca la manifestación del poder de Dios a través de la oración y el ayuno. La oración y el ayuno son un ejercicio espiritual en el que los creyentes ganan dominio. Exige negarle a tu carne el alimento para nutrir tu espíritu con la palabra de Dios. Cuando oras y ayunas, Dios te concede dominio sobrenatural y autoridad sobre el diablo. La Biblia registra que Jesús dijo a sus discípulos: Este género no sale sino con oración y ayuno. La oración y el ayuno desbloquean el poder de Dios en tu vida. Cuando ayunas, la debilidad y la limitación de la carne son sometidas, y tu espíritu se fortalece con el poder sobrenatural de Dios. El ayuno y la oración te trasladan a una dimensión de autoridad sobre el diablo. Comenzarás a manifestar el poder de Dios. Comprende que el ayuno no se trata solo de abstenerse de la comida física, sino de alimentar tu espíritu con la palabra de Dios. Las batallas que enfrentarás contra el diablo por el llamado de Dios en tu vida serán espirituales. Por lo tanto, debes equipar tu espíritu con la palabra de Dios para no sucumbir a los ataques del diablo. Estudia las Escrituras diariamente para fortalecer tu fe en Dios. Jesús se equipó con la palabra de Dios y pudo resistir las tentaciones del diablo. Del mismo modo, usar la armadura de la palabra de Dios te concederá dominio y poder sobre los planes del diablo para alejarte del llamado de Dios. La oración y el ayuno permiten que Dios realice sus maravillas mejor a través de ti, porque has edificado tu espíritu con su palabra. Tendrás el poder para pisotear al diablo y vencerlo. El llamado de Dios en tu vida será más visible cuando tengas dominio sobre el diablo. Lo siguiente que debes hacer es comenzar a obedecer a Dios. La obediencia a Dios es un requisito vital para cumplir su propósito en tu vida. Implica seguir cada palabra de Dios sin importar la situación contraria que puedas enfrentar. Sin embargo, al igual que Moisés, podrías ser confrontado por una tormenta furiosa. Su fe y obediencia a las instrucciones de Dios lo hicieron dividir el Mar Rojo. La obediencia a Dios exige que fijes tus ojos en Él y no en las circunstancias adversas que te desafían. Aferrarte a sus mandamientos significa cerrar toda puerta a la duda y al miedo. Tu obediencia a Dios está motivada por tu fe en su palabra. La fe radical de Abraham lo hizo obedecer a Dios hasta el punto de casi sacrificar a su único hijo. Dios lo llamó a salir de la casa de su padre hacia un destino desconocido. A través de la fe, su obediencia fue constante. La Biblia nos dice cómo Dios manifestó numerosos milagros en Egipto por la obediencia de Moisés. Las Escrituras registran cómo estos hombres obedecieron a Dios sin cuestionar sus mandamientos. No intentes analizar los caminos de Dios. Dios dijo en su palabra: Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos, que son más altos que vuestros pensamientos. Los caminos de Dios son supremos y sobrenaturales, por lo que el hombre no puede entenderlos. La Biblia registra que Jesús convirtió el agua en vino.
Moisés convirtió una vara en una serpiente, y Elías dividió un río con golpes. Todo esto es inexplicable y no puede ser entendido por los hombres. Sin embargo, son milagros probados que Dios manifestó a través de la obediencia de sus profetas. Tu obediencia a Dios te hará realizar lo sobrenatural en el mundo natural, como se ve en las Escrituras. No permitas que las situaciones aparentemente abrumadoras pongan en duda tu fe en Dios y su llamado en tu vida. A través de la fe, aférrate a las palabras de Dios. Sigue declarándolas y permite que tu obediencia radical manifieste sus maravillas a través de ti. Tu obediencia es clave para cumplir el llamado de Dios en tu vida. Sé sensible a los planes del diablo para atraerte a la desobediencia, sembrando la semilla de la duda y el miedo en tu corazón. Fortalece tu fe en las Escrituras para aumentar tu obediencia a sus mandamientos. Deja que la obediencia a la palabra de Dios sea la brújula que te guíe para cumplir su voluntad en tu vida. Tu obediencia radical resultará en la manifestación del liderazgo de Dios en tu vida. Además, busca dirección divina. Dios te ha llamado y por lo tanto es Él quien puede guiarte para cumplir su voluntad. El salmista dice: «El Señor es mi pastor». Dios le dijo a Abraham: «Anda delante de mí y sé perfecto». Todo escogido que cumplió su llamado siguió la guía de Dios. David siempre buscó el rostro de Dios al tomar decisiones y se convirtió en un hombre que ganó muchas batallas. Busca la guía de Dios en oración, ayuno, estudio y meditación de su palabra. Esfuérzate por buscar la dirección de Dios sobre su llamado en tu vida. Así como lo hizo con David, Él te guiará y hará que cumplas tu propósito. Es crucial discernir cómo Dios te está guiando. Puede guiarte a través de su palabra. Con la ayuda del Espíritu Santo, Él te revelará mensajes en las Escrituras que se alinearán con su llamado en tu vida, tal como Jesús recibió la revelación de su llamado en la palabra de Dios. Dios también puede dirigirte en oración y ayuno. En tu camino de alimentar tu espíritu en el ayuno, Dios revelará misterios que te apartarán para su propósito. Cuando Dios te guía, ordena estratégicamente tus pasos. Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto hacia su tierra prometida. Cuando Él te guía, estás en alineación con tu llamado. Sé sensible a su voz y obedece sus instrucciones. Ten cuidado con el plan del diablo para engañarte. Puede usar personas para darte interpretaciones y direcciones falsas. Busca siempre la alineación de tus planes con la palabra de Dios. Que la Biblia sea el mapa que aclare el llamado de Dios en tu vida y te guíe para cumplirlo. Tomemos este tiempo para reflexionar en oración y agradecer a Dios por su guía. Padre Celestial, gracias por revelarme tu palabra hoy. Gracias por ayudarme a entender tu llamado como profeta. Gracias por la luz de tu palabra, que me ha dado claridad sobre lo que necesito hacer. Gracias, Señor, por mostrarme los pasos necesarios para cumplir tu llamado en mi vida. Dios misericordioso, gracias por moldearme en quien debo ser. Las pruebas y tentaciones fueron parte del proceso de construcción hacia tu llamado. Me has mostrado en tu palabra que el camino que debo seguir no está libre de rechazo humano y desaliento. Gracias, Señor, por refinarme y moldearme para cumplir tu voluntad. Señor, me has mostrado en tu palabra que el llamado en mi vida a veces puede ser un camino solitario y desafiante. El peso de estas emociones puede ser abrumador y en ocasiones siento que no puedo seguir adelante. Por favor, dame la fuerza para resistir y superar. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad y que tu gracia me sostenga en cada prueba. Padre, te agradezco por tu fidelidad. Incluso en medio del rechazo, tú siempre estás conmigo. Nunca me has dejado solo y confío en tu promesa de nunca abandonarme. Que tu presencia sea mi constante consuelo y fortaleza. Que tu amor sea mi fundamento y mi refugio. Te pido que me concedas fe en tu palabra para que pueda fijar mis ojos en ti y no en las opiniones de los demás. Que mi fe permanezca firme en tu palabra, sin importar las pruebas que enfrente. Padre, límpiame de todo lo que no se alinea con tu propósito para mi vida. Reconozco mis pecados y me rindo completamente a ti. Purifícame de toda forma de pecado y concédeme la gracia para resistir las tentaciones del diablo que intenten llevarme de vuelta a la iniquidad. Señor, que pueda permanecer en ti a través de la salvación. Señor,
Alinea mi camino con personas que tengan llamados similares al mío. Guíame para encontrar a esas personas, a quienes usarás para orientarme. Te pido que me hagas dócil a sus enseñanzas e instrucciones. Por favor, concédeme la gracia para ser constante bajo su liderazgo y recibir una doble porción de su unción. Padre Celestial, concédeme el privilegio de caminar de cerca contigo. Enciende en mí un anhelo por conocerte más y comprender tu voluntad para mi vida. Señor, mientras estudio y medito en tu palabra, fortalece mi fe en ti, que tenga hambre y sed de tu poder y gloria manifestados en mi vida. Dios misericordioso, bautízame con el espíritu de obediencia, que pueda moverme según cada mandato de tu palabra, que tus mandamientos me impulsen a la obediencia. Señor, quita toda duda y miedo que el diablo pueda haber sembrado en mi corazón para llevarme a la desobediencia. Inclina mis oídos a tu palabra, que la obediencia a tu palabra me guíe para cumplir tu llamado en mi vida. Por favor, prepara mi corazón para aprender y confiar en ti, y que mi fe radical en tu palabra me mueva a la obediencia. Padre, te pido que me concedas el poder en mi espíritu para vencer la resistencia del diablo en mi camino a través de la meditación y el estudio de tu palabra. Señor, prepárame en oración y ayuno, equipando mi espíritu con tu palabra para resistir al diablo en el día de la tentación. Me pongo la armadura de la fe en tu palabra para someter toda situación contraria en el camino hacia el cumplimiento de tu llamado en mi vida. Señor, oro por claridad y sabiduría. En medio de la confusión, dame una mente clara y un corazón discernidor. Ayúdame a tomar decisiones que te honren y reflejen tu amor y gracia. Que tu sabiduría me guíe en cada situación y que tu luz brille a través de mí, incluso en los momentos más oscuros. Por favor, protégeme del daño y manténme a salvo en tu cuidado. Guarda mi corazón y mi mente de la negatividad y la desesperación. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y calme mis temores. Que pueda descansar en la seguridad de tu amor y protección. Señor, concédeme la gracia de buscar tu dirección en cada etapa de mi vida. Que siempre busque tu voluntad y no la mía, así como siempre dirigiste a David cuando él buscaba tu dirección. Señor, guíame en cada paso que dé. Ordena mi camino en tu palabra. Mientras busco tu dirección divina, por favor, llévame al cumplimiento de mi propósito. Padre, mientras busco tu rostro y dirección en aislamiento y me aparto de las distracciones, háblame como ministraste a Jesús y a Moisés cuando buscaron tu rostro en secreto. Dame revelación en tu palabra y revélame el propósito de mi llamado. Manifiesta tus maravillas en mi vida y guíame, Señor. Señor, concédeme la gracia de discernir tu voz y saber cuándo eres tú quien me habla. Que siempre busque la alineación de tu voz con las Escrituras. Me has mostrado en tu palabra que el diablo puede intentar engañarme. Señor, que tu palabra dirija mi camino y destruya todo plan del diablo. A partir de ahora, no tendré miedo ni angustia porque tú eres mi Dios y nadie es como tú. Gracias por amarme y cuidarme siempre. Gracias por no dejarme cuando todos en quienes confiaba soltaron mi mano. Me aferro firmemente a tu promesa de paz. José confió en ti, y tú no lo abandonaste. Sé que cambiarás mi historia. Gracias, Padre, por escuchar mi oración. Estoy agradecido por tu presencia divina, que ha sido mi ancla. Confío en tu plan y pongo mi vida en tus manos. Guíame, fortaléceme y que se haga tu voluntad en mi vida. Tengo fe en que responderás mi oración. En el nombre de Jesús, amén. Estas señales indican la marca de Dios en tu vida. Él te ha escogido para tomar el manto de profeta. No son señales de depresión, sino el llamado de Dios. Él te ha estado moldeando para alinearte con su voluntad. Alégrate de que Dios te haya destinado a seguir este camino para cumplir tu propósito. Este viaje requiere tu salvación en Dios. Busca la misericordia de tu Padre para que te haga íntegro y listo para ser un vaso útil en sus manos. Él alineará tu camino con aquellos a quienes ha designado para formarte. Busca el liderazgo de las personas que Dios traerá a tu vida y humíllate mientras Dios te moldea a través de ellos. Esfuérzate siempre por buscar profundamente el rostro de Dios en oración y meditación. Espéralo en el lugar de oración hasta que Él revele sus planes para ti.
Debes anhelar conocer más de Dios a través de las Escrituras y tener hambre y sed de su palabra para buscar su guía. Cuando lo busques sinceramente de todo corazón, lo encontrarás. Él se manifestará a ti y ordenará tus pasos. Ten cuidado con las tentaciones del diablo. Siempre intentará alejarte del llamado de Dios y llevarte al pecado. Equípate con la palabra de Dios y mantén tu fe firme en Él. No te dejes abrumar por las pruebas y batallas que puedas enfrentar. El Dios que te llamó, te librará. Isaías 43, versículo 2, dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios es tu ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Clama a Él, y Él responderá. La palabra de Dios ordenará tus pasos. Aprende a discernir la voz de Dios cada vez que te hable. Ten cuidado, pues el diablo puede usar esta oportunidad para engañarte. La voz de Dios siempre está alineada con su palabra. Debes meditar en ella constantemente para diferenciar la dirección de Dios de la del diablo. Tu obediencia a Dios permitirá que Él se manifieste en tu vida. Abre tu corazón a sus instrucciones y dirección. Él te guiará para cumplir tu propósito. Alabado sea Dios por este mensaje. Si tocó tu corazón, escribe Amén en los comentarios para proclamar su bondad. Haz clic a la izquierda para ver más mensajes llenos de fe y suscríbete para no perderte nunca la palabra de Dios. Que su paz esté contigo siempre.